Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Diabetes y la sexualidad. Acompáñenos. Una temática que es absolutamente relevante para el cuidado de la salud en general y de la salud sexual en particular. Se impacta con mucha frecuencia y desafortunadamente una epidemia en nuestro país desde hace ya algunos años más o menos. ¿Ya es epidemia? Sí, ya está clasificada como epidemia. Sí. Las cifras son alarmantes y veía yo un artículo muy académico que no saqué las gráficas, pero que me parece muy pertinente. Decía el artículo que dentro de los factores que han estado influyendo al incremento de la prevalencia de la diabetes está la dieta del mexicano. Es decir, ahora comemos muchísimo más calorías y muchísimo menos verduras y fruta comparativamente con lo que hacíamos hace 10 años apenas. Apenas 10 años. Es un cambio muy reciente, sí. Y hay algunos otros análisis económicos que dicen que es un asunto de dinero. Hay un estudio que el INEGI está preparando. De dinero y de cultura, me parece. Pues más que, pues sí, pero es una cultura nueva, no éramos tan dragones de papitas y de refrescos, sí, los refrescos que es una barbaridad. Es lo que dicen. Pero bueno, al final esos son factores de riesgo cuando alguien ya tiene cierta predisposición a expresar ya clínicamente la diabetes. Pues es que ese es el otro favor. Los genes que que caracterizan a la población mexicana están cargaditos de la potencialidad de tener diabetes. Sí, hombre, terrible. Y bueno, justamente el día de hoy decidimos hablar de este tema. ¿Por qué? Pues porque hoy 14 de noviembre, pues se celebra, se recuerda, es como el alerta, ¿no?, del Día Mundial de la Diabetes, o para tener cuidado contra la diabetes, que es una enfermedad realmente muy, muy complicada si una persona no se cuida, no se protege. Y bueno, y justamente estábamos ya iniciando con estos factores de riesgo, pero pues sí. Platícanos, ¿cómo andan las cifras hoy por hoy? Mira, antes déjame comentar la imagen de la Federación Mexicana de Diabetes, que está proponiendo, el foco de este año es ojo con la diabetes, o el lema de este año, y la razón es que el cuidado de los ojos cuando la persona tiene diabetes es muy importante, porque si se descuida, pues luego da la complicación, que por cierto es la complicación más, yo creo que más arraigada como conciencia en la población. La diabetes, si no la cuidas, te deja ciego, y eso es una cosa que pues ocurre desafortunadamente con bastante frecuencia todavía, y en gran medida esto es producto del descontrol, producto de que pues el cuidado no se lleva a efecto. Así es. Entonces, bueno, yo no sé si valga la pena, antes de pasar a los factores de riesgo, recordar qué es la diabetes. Aunque en términos generales, populares, coloquiales, más o menos todos tenemos una idea. Claro, azúcar en la sangre, dicen. Azúcar en exceso en la sangre, más allá de la que requiere la consecuencia, la consecuencia de que los múltiples mecanismos que tiene el organismo para aprovechar el azúcar, porque el azúcar no es una cosa tan maligna como luego se siente, ¿no?, con estas noticias que tenemos y todos estos males que hace el exceso de azúcar. Pero lo que sucede es que hay una descompostura, pues, para decirlo muy claramente, de los mecanismos que hacen que el azúcar, pues, se destruye el azúcar cuando lo comemos, se divide en carbohidratos. La glucosa es se metaboliza, estaba yo pensando en una palabra no tan técnica, pero se metaboliza y entra al sistema, y es ahí donde las células de todo el organismo adquieren su capacidad energética, su capacidad de hacer trabajo. Es muy importante. El organismo necesita glucosa, aún las personas diabéticas necesitan glucosa para que su cuerpo funcione bien. Así es. Lo que sucede es que el cuerpo no la maneja bien, se empieza a acumular en la sangre, por eso originalmente se llama diabetes, porque es diabetes mellitus, que mellitus es, diabetes significa vaciarse, y mellitus dulce, y entonces la diferencia del descubrimiento, digamos, la caracterización de la enfermedad la hacían con la orina, así que pues probándola, yo creo, porque se llama, de hecho era como se hace el diagnóstico vaciarse antes. Dulcemente. Así porque es. Cuando está fuera de control, pues mucha azúcar, del exceso de glucosa se va por la orina. Sí, entonces una dificultad es una incapacidad del organismo para poder manejar bien los niveles de glucosa, se va acumulando, y cuando está en exceso,
bueno, algo que yo le digo a las personas cuando tengo oportunidad de atenderlas es que entonces se convierte en un veneno para el cuerpo, pues, aunque sea muy trágico, pero sí, esa es la realidad. Pero es literal, porque las reacciones bioquímicas, que son muchas, se empiezan a literalmente interferir, y entonces hay daño, sobre todo daño en los vasitos sanguíneos chiquititos, los vasos sanguíneos de la microcirculación. Y eso se traduce en que los tejidos, pues de muchos lados, empiezan a, sí, de todos, pero hay algunos que son bastante dramáticos. Como por ejemplo, como el foco de este año, los ojos. Cuando los ojos empiezan a sufrir la falta de circulación, pues se empieza a descomponer, y por eso la ceguera es una de las complicaciones frecuentes, la afectación. Los riñones también empiezan a afectarse, y entonces hay una disfuncionalidad, y la insuficiencia renal, pues esa sí termina matándote. La ceguera te lesiona las capacidades de discapacita un poco, pero uno puede seguir viviendo. Sí. Y luego, pues tiene algunas otras cosas. La disfunción sexual, la disfunción de la erección, sobre todo, también la eyaculación se ve afectada, y el deseo sexual se ve afectado con frecuencia con varios de los mecanismos que no vamos a entrar hoy. Así es que, por esa razón, es que es muy importante tener conciencia de que cuando se impacta la vida sexual, pues a ver, hay que checar, no voy a hacer una diabetes, porque entonces se requiere de muchas acciones para controlarlas. Sí. Y luego la otra que menciona aquí el Instituto Nacional de Salud Pública, 4 complicaciones así de las que todo el mundo oye y se espanta: llama la ceguera, la insuficiencia renal, las disfunciones sexuales y las amputaciones, por la misma historia. Deja de llegar la sangre suficientemente y de repente se muere un pedazo, se muere el dedo, se muere la pierna, las manos, y hay que cortar eso. Así es. Entonces por eso pues queda la persona pues con tremenda afectación. Muy importante tener conciencia de esta enfermedad, y muy importante saber que se puede tratar, es tratable. Realmente, bueno, y lo que comentabas, sabemos que la diabetes tiene muchas causas. Tiene causas que están relacionadas con el estilo de vida, tiene causas que están relacionadas definitivamente con la genética, tiene causas con los cambios en la alimentación que se ha tenido en los últimos 10 años, tal vez un poquito más. Y aquí yo quiero compartir ahora sí que un comentario medio anecdotario, ¿no? De mi mamá. Decía, es que antes comíamos manteca y comíamos piloncillo y comíamos una serie de cosas, y no había tantos enfermos como ahora, o tantas personas con lo que hoy conocemos como obesidad, ¿no? Esta obesidad, que es una enfermedad. Otra epidemia que también nos está y comíamos más. Bueno, esa es la perspectiva que tiene ya, ¿no? Estamos hablando de una mujer ya mayor. Pero yo creo que esa observación tiene que ver exactamente con la calidad de los alimentos, que hoy en día no favorecen en nada la salud. Y pues tenemos cifras alarmantes. ¿Cuántos diabéticos habemos? En el país, la prevalencia es algo así como 14-15% por ahí, 16%, y es una cifra que va creciendo, y eso es lo alarmante. La prevalencia hace 10 años no estaba en los niveles que ahora está, es decir, esa cifra ha ido incrementándose. Y dice el Instituto Nacional de Salud que, pues yo creo que esto es quizá de lo más importante para la gente que todavía no tiene diabetes. Hay algunos que ya tenemos, como ya lo he platicado muchas veces, yo llevo ya 20 años relacionándome con la enfermedad, pero hay algunos consejos que yo creo que son del todo importantes de seguir. Primero, tener una alimentación alta en fibra. En fibra, es decir, frutas, verduras, moderar el consumo de alimentos de alto contenido calórico y de carbohidratos, que es lo que estamos diciendo, que se ha documentado en la dieta del mexicano, que se ha modificado. Por ejemplo, los refrescos en verdad tienen una cantidad de calorías espantosa. El pan también, el pan dulce, que es mucho de la cultura mexicana. Decía, no, yo nomás como tortillas, me decía una vez una persona, ¿no? Digo, ay, ¿cómo cuántos te comes? No, pues como 15. Pero ¿qué ocurre cuando entran las harinas al cuerpo? Pues se convierten al final también en carbohidratos, pues, ¿no? Viene siendo exactamente lo mismo. Con las tortillas un poco menos que con el pan regular, pero de todas maneras, sí, y hay una situación que yo creo que también hay que mencionar. Lo que pasa es que son esas calorías, estas fuentes de energía son mucho más baratas. Ese es el problema. Y entonces por eso es que de repente pues la dieta también se ha ido para allá. Realizar actividad física con regularidad,
Creo que esa costumbre de estar quietos y no mover ni un dedo es terriblemente mala. Mantener peso saludable, el peso, con esta cosa que estabas mencionando de la obesidad es un verdadero problema, cómo nos hemos ido engordando. Sí, hombre, lamentablemente es donde México tiene, yo creo que de los primeros lugares en algo, pero pues es en personas con obesidad. Sí, y esta semana es un factor también de riesgo también salió una estadística, me es. parece que es de la OSD, este grupo de países donde siempre andamos quedando en último lugar un montón de cosas. Porque, pero en pues, este quedamos en el segundo. No, o en el primer lugar. Ya cambió, era el segundo lugar somos. hasta el año pasado, nos ganaba Estados Unidos en el porcentaje de obesidad. Y este año ya vamos al primer superamos lugar. En porcentaje de obesos. Sí. Es decir, y bueno, hablamos otro día, ¿qué te parece? De obesidad, que es una problemática. Disminuir los alimentos altos en grasas saturadas y grasas trans, que eso es cuestión de fijarse ahí en la etiqueta. Evitar bebidas azucaradas y refrescos, que es lo que estabas mencionando. No fumar, eso también está asociado. Lo que pasa con el cigarro no es que suba o baje el azúcar, lo que pasa es que afecta también el mismo problema del exceso de azúcar, y entonces el potenciarse es muy grande. Levantarse unos minutos después del periodo prolongado de estar sentados, eso es muy importante para que el cuerpo reaccione, y acudir periódicamente al médico para hacerse exámenes. Yo creo que, como comentábamos también hace poquitito con una persona conocida de ambos que había recibido el diagnóstico de diabetes, y pues la sensación cuando uno se entera de esas cosas es qué mala suerte, qué barbaridad, qué mala noticia, y en realidad pues yo creo que es una buena noticia. Claro, es una noticia que se refiere a un hecho que uno no desea, pero cuando el médico le dice a uno, oiga, usted fíjese que ya tiene diabetes, me toca en el consultorio diagnosticar, digo yo, el consultorio no es de endocrinólogo, el consultorio es de sexualidad. Llegan personas con problemas sexuales, pero es bastante frecuente que haga uno los exámenes y le tenga uno que dar la noticia. Así es. Que yo, insisto, creo que es una buena noticia, porque ya sabiendo, pues entonces te vas a cuidar. Te cuidas, ¿no? Y entonces, cuidándose, las posibilidades de mejorar, pues a veces me decían, hace 20 años cuando, pues un poquito más de 20 años, cuando me acababan de diagnosticar y que me puse en dieta y bajé de peso y todas esas cosas que hay que hacer, me decía una persona en la UNAM, es que los diabéticos que se aprenden a cuidar comen mejor que los no diabéticos, y pues hay algo bastante cierto. Es una realidad, ¿no? Es decir, ya medio diabetes, o a comer pura lechuga toda la vida. No, se puede comer de manera muy saludable una gran variedad de alimentos, otras no, eso es una realidad, pero creo que vale la pena. Entonces yo sumaría, aparte de todas estas situaciones de cuidado, si tenemos el antecedente familiar, que mi mamá, la abuelita, los tíos, en fin, los primos son ya conocidos diabéticos, pues entonces con más razón checarse. Cada año simplemente hay que hacerse una pruebita de glucosa, o si no un estudio un poco más completo en laboratorio, y detectarlo a tiempo también permite tratamiento oportuno, evitar las complicaciones y pues vivir muchos años y de manera saludable. Así es. Todavía es el momento que la diabetes no es curable en el sentido de que pueda uno olvidarse que la tiene y ya se acabó el problema, ¿no? Esa es una de las cosas con las cuales hay que aprender a vivir, pero si se aprende correctamente es bastante factible que las complicaciones no se presenten, y si se presentan, pues manejarlas eficientemente. Sí, ojo, así que si por ahí encuentran a alguien que les dice yo te la curo, no la cruda, la diabetes, no. Entonces todavía no hay cura probada, que creerlo. Cura probada, ¿no? Cura probada. Cruda sí, pero cura no. Cura para la cruda sí, para la diabetes no. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Ojo, porque muchas personas se aprovechan de la desesperación de otras personas, y ofrecen cosas. La otra realidad es que el impacto de la diabetes en la vida sexual es una cosa que puede también tratarse, así es que si ya está con impacto su vida sexual, no se desespere, acuda con expertos, y desde luego que hay la posibilidad de mejorarse. Bueno, ya se nos fue el programa, pero pues vamos a terminar explicando la imagen de atrás. Ahora no fue una fotografía, ahora fue el logo, la imagen mundial del Día Mundial de la Diabetes. Es un círculo azul. El círculo azul se ha venido a representar
como el signo de unión entre todos. Lo tomaron hace bastantes años, y el color azul del cielo estaban explicando ahí, como de esperanza. El abordaje integral, ¿no? Así Entonces, es. pues les dejamos este mensaje y bueno, pues cuiden su salud. Si no, pues ya saben que pueden llamar a los expertos, pueden comunicarse y tener una valoración Así es. adecuada. Nos vemos.